Y vaya que se abrieron los cielos. Vaya que vimos a lo largo del... Ellos lo vieron personalmente y nosotros lo vimos a lo largo de los evangelios y por fe entendemos hasta el día de hoy un montón de cosas. Vaya que se abrieron sobre la vida de Jesús los cielos. En Juan capítulo 2, en una fiesta de bodas, él hace el primer milagro. 600 litros de agua cuando hacían falta apenas una botella para terminar la fiesta. 600 litros de agua convertidos en el más maravilloso vino de aquel entonces. Una vinoteca completa. 600 litros de agua, 7,5, 800 botellas de 3/4. 133.33 periódicos, cajas del vino del mejor. Tremendo. Mirá si los cielos estaban abiertos o no estaban abiertos sobre la vida de Jesús. Pasan los días y Juan nos sigue hablando, y solamente tomando el Evangelio según San Juan, ¿no? Él se encuentra ahí en Betsaida y hace años había un paralítico que estaba esperando que Dios hiciera algo. La leyenda decía que cada vez que descendía un ángel y tocaba el agua ahí en el estanque, la primera persona que se metía era sanada automáticamente. Y había un paralítico que hacía 38 años que estaba en esas condiciones. Y estaba esperando que alguien le metiera. Claro, hasta el ciego llegaba antes, hasta el sordo llegaba antes, hasta el que le faltaba un brazo llegaba antes, pero para el paralítico no había ángel, no había agua, no había cielos abiertos, no había nadie. Hasta que un día ve Jesús que este hombre hace 38 años que está ahí y le hace una sencilla pregunta: ¿querés ser sano? Y ni se escucha la respuesta del paralítico, porque Jesús sabía, le dice: no tengo nadie que me meta. Y Jesús le muestra: ¿sabes qué? Los cielos están abiertos, y donde yo voy los cielos están abiertos, así que levantate, toma tu camilla y andate para otro lado. ¡Qué bendición! Le cambió la vida. Los cielos abiertos sobre la vida de Jesús hicieron que los cielos abiertos estuvieran sobre la vida de este paralítico. Jesús vino a abrirnos los cielos. Jesús vino, como venimos diciendo desde hace meses y lo remarcamos hace 15 días atrás, Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Cuando nosotros permitimos que Jesús obre, Él multiplica el pan, nosotros ponemos unos pocos panes en sus manos y Él lo multiplica. Y nos da para comer, y nos da para saciarnos, y nos da para que repartamos, y nos da para que podamos guardar, y nos sobra. Los cielos abiertos de los que habla el Señor es relaciones sanas, es paralíticos que andan, son ciegos que ven, son sordos espirituales y sordos físicos que empiezan a oír cosas nuevas y distintas. Cielos abiertos son sanidad del alma. Cielos abiertos significa resurrección de las relaciones rotas. Cielos abiertos puedo perdonar, significa puedo perdonar. Cielos abiertos significa, no sé por qué, pero puedo caminar sobre el agua. Ante una situación difícil, camino sobre ahí. No sé cómo, las cosas se multiplican. Cielos abiertos significa que Jesús está con nosotros siempre. Vos y yo necesitamos cielos abiertos. Jesús caminó durante 3 años con los cielos abiertos. Y un día parece que los cielos se cerraron. Hace una semana y pico atrás estábamos celebrando el Domingo de Resurrección, la Pascua, todo eso que el Señor nos permitió ver y compartir los beneficios de la resurrección de Cristo. Y un pasaje que seguramente habrás leído si estuviste por ahí dando vueltas en esa Semana Santa con los clásicos pasajes que nos cuentan los evangelios, dice que el día que Jesús estaba muriendo, ese viernes los cielos se cerraron. Y se cierran los cielos y hay oscuridad en la tierra. Y dice la palabra también que la tumba se cerró. Pero nosotros damos las gracias que el Dios de los cielos abría los cielos sobre Jesús. Y damos las gracias porque la tumba no quedó cerrada, que Jesús salió caminando de esa tumba porque el Espíritu Santo había movido y los ángeles habían movido esa piedra que estaba tapando el lugar donde Él estaba sepultado. Y anduvo durante 40 días mostrando sin lugar a dudas que Él estaba resucitado. Y les ofrecía a los demás que metieran las manos en los lugares que estaban agujereados por los clavos o por el costado donde le habían clavado una lanza. Y Él anduvo y mostró claramente con su propia vida que Él estaba vivo. Los cielos estaban abiertos. Y Él se va al cielo, cielo abierto para Jesús. Y se quedan ahí los discípulos y 40 días más 10, 50 días después aparece el Espíritu Santo. Ellos se encuentran orando y de nuevo se abren los cielos. Viene el Espíritu Santo y
dice que se forma como llamas de fuego sobre la vida, sobre los cuerpos de las personas que estaban ahí. Y en Hechos capítulo 2 nos cuenta que los cielos se abran, baja el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia y se crea la iglesia. Dios fabrica la iglesia, los cielos abiertos. Como se abrieron los cielos sobre la vida de Jesús cuando Él estaba siendo bautizado. Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y bajó el Espíritu Santo con forma de paloma y se puso sobre Jesús. Es que cuando el Espíritu Santo se mueve, los cielos están abiertos. Pasa lo mismo ahí en Hechos capítulo 4. Están orando y se mueve y se abren los cielos, se mueve el lugar donde ellos están y se produce un terremoto. Hermanos, vos y yo necesitamos los cielos abiertos sobre nosotros. Pero los cielos abiertos dependen muchas veces de lo que hagamos nosotros. Los cielos abiertos se vuelven a abrir con arrepentimiento. Cuando están los cielos cerrados sobre nuestra vida, los cielos se abren con arrepentimiento. Los que nos ha gustado leer durante años la historia de los avivamientos a lo largo de la historia de la humanidad, desde el 1800, en realidad empiezan mucho antes los avivamientos, sistemáticamente Dios obra abriendo los cielos, yendo a un lugar donde la gente se arrepiente. Algunos dicen, el mover del Espíritu viene por la búsqueda del Espíritu, pero es cierto. Lo que pasa es que cada vez que el Espíritu viene me redarguye de pecado, me enseña la justicia, me enseña el juicio y no me queda otra cosa que arrepentirme. En 1902, 1904, no recuerdo bien, el avivamiento de Gales. El avivamiento de Gales fue tremendo. En una ciudad empieza a explotar gente y el avivamiento no pasaba nada más que adentro de los locales, porque es muy loco eso, de que los avivamientos pasen nada más entre cuatro paredes de una iglesia. No hay avivamiento entre cuatro paredes de la iglesia. Un avivamiento significa que se impacta en la sociedad y la sociedad cambia. No significa que la iglesia nada más sale, sino que se impacta positivamente en la sociedad. Y todos los avivamientos estuvieron basados en arrepentimiento. Los bares de Gales ya no recibían gente para emborracharse ni tomarse. Las mesas se usaban como lugar de estudio y lugar de congregación. Y en los lugares donde antes se escuchaban malas palabras, se cantaba al Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque los galeses se habían arrepentido y eso explotó y fue salpicando a distintos lugares de la Gran Bretaña. Tremendo el avivamiento en Gales. Yo te sugiero que leas cualquiera de los libros de los generales de Dios, cualquiera de los tomos. Bueno, primero te sugiero que leas la Biblia. Es lo que más te va a llevar al arrepentimiento. Pero como búsqueda de los moveres de Dios a lo largo de la historia del cristianismo, tenés que leer cualquiera de esos libros. Si no recuerdo si hicieron 2 tomos de los generales de Dios. Tenés que ir ahí. Los bares cambiaron y ya todo comenzó a ser distinto porque la gente se arrepentía. Si queremos un avivamiento y los cielos abiertos sobre nuestras vidas, el arrepentimiento es necesario. Ahí sí, recordamos, en 1906, en la calle Azusa, ahí en Los Ángeles, California, en un galpón. Un hombre morocho de tez, tuerto, yo he visto algunas fotos, tuerto con su gorrito, era igual que Juan, era bautista. Y ellos se empezaron a encontrar ahí y oraban al Señor y se arrepintieron y el mover de Dios empezó en la calle Azusa, ahí en Los Ángeles, California, y se extendió durante 3 largos años, comenzó a tocar hasta las venas más íntimas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente iba y se arrepentía. Allá por el año 96, 97, 1996, no soy tan antiguo, ¿no? En el año 1996, 1997, se empezó a correr la bolilla. Había poco internet, un poco no había internet. En el año 96, 97 no. Si había, nadie tenía la cantidad de internet. Empezaron a llegar noticias de que un avivamiento había en Pensacola, en Estados Unidos. Allí en la Florida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En la Florida. ¿Sí? ¿Qué dije? Pensacola. Sí, en Pensacola, la Florida. Y la iglesia tuvo una inquietud y nos pidió, junto con el pastor de nuestra iglesia, que fuéramos. Y fuimos algunos. Allá nos encontramos, Meli, vos eras un adolescente, estuvimos allá con tus padres. Y lo que nos llamó la atención, más allá de que pasaban cosas muy raras, a mí lo que me llamó la atención, digo, ¿qué es? Porque uno va a recibir
Pero uno va a qué? A mirar, a ver qué onda, qué es lo que pasa acá, qué es esto de... ¿Por qué en una ciudad donde había más iglesias? Vos ibas por la ruta y había una iglesia al lado de la otra. Iglesia no sé qué, iglesia no sé cuánto, pero cuando te digo al lado, era al lado y no tenían ningún problema, ¿por qué? Porque las iglesias se llenaban. Pero había una iglesia que era como el centro del avivamiento, más allá de que había otras en las cuales pasaban un montón de cosas, en esta había el centro del avivamiento. Y fuimos ahí a recibir, a disfrutar algunas cosas del Señor y con ojo analítico ver qué era lo que pasaba. Yo me quedé re loco cuando el primer día, creo que fue un miércoles, y un miércoles era un culto normal, un culto de semana, llena la iglesia, se empieza a alabar y a adorar al Señor, y empiezan los chicos de 3, 4, 5 años a pasar al altar, a tirarse al piso, postrados, llorando, pidiéndole perdón por sus pecados. Mirá cómo tenemos los pibes ahí jugando. No estoy comparando, estoy ilustrando nada más, ¿no? Chiquillos como ellos que están ahí, en el momento de la alabanza, se tiraban postrados. Cuando te digo chiquitos, los grandes también lo hacíamos. Una convicción profunda de pecado llegaba a nuestros corazones. Y el Señor nos mostraba, sin acusación, diciendo, hey, te pasa esto. Y ante la santidad de Dios, nuestra vida era monstruosa. Y ver a esos chicos, insisto, 3, 4 años postrados delante del altar, cuán largos eran los pibes clamándole al Señor porque tal vez se habían enojado porque los padres le habían sacado el chupete. ¿Qué pecado puede tener un chico de 3 años? Qué quebrantamiento que produjo eso. Y entendimos que en esa iglesia y en las demás, todo dependía del arrepentimiento. El arrepentimiento abre los cielos. ¿Por qué fueron juzgados? No, que en Pensacola, qué sé yo, qué sé cuánto, se dijeron tantas cosas en aquel entonces. Nosotros estuvimos y había un arrepentimiento de parte de Dios inconmovible. Vos no podías volver siendo la misma persona. Vos no podías volver siendo la misma persona. Hermanos, la Argentina necesita arrepentirse de sus pecados. La idolatría está cerrando los cielos sobre nuestra nación. La maldad y la idolatría va a seguir cerrando los cielos sobre nuestra nación. Cuando hay vidas que se entregan al Gauchito Gil, cuando hay vidas que se entregan a San la Muerte, cuando hay vidas que se entregan a la... ¿Ustedes se dieron cuenta que antes, ¿se acuerdan de la Virgen de Satanudos? ¿Vieron que pasó de onda? ¿Sí? Le ganó la pulseada al Gauchito Gil. Hasta entre ellos se pelean. Son huestes demoníacas de maldad que van tomando las vidas de las personas. Y la gente se pone bajo la autoridad y creen que un muñequito les va a salvar la vida. Y el muñequito es símbolo nada más de los demonios que se mueven detrás de eso. Cuando las naciones están bajo el Gauchito Gil, cuando las naciones están bajo, podemos nombrar todas las vírgenes que quieran, cuando las naciones están bajo la idolatría, cuando nuestra vida está entregada a la idolatría, a la rebeldía y al pecado, los cielos se cierran. Tenemos que decirlo, tenemos que denunciar. Para que las personas que están bajo esa autoridad se arrepientan. Cuando se siguen, el año pasado y el otro, yo les hablé del tema de las leyes que se estaban aprobando en nuestra nación. Las leyes que se aprobaron en nuestra nación en los últimos años provocan el enojo de Dios. Si se enfrentan a la palabra de Dios, ¿cómo Dios no va a estar molesto? ¿Cómo no se van a cerrar los cielos sobre las naciones que aprueban determinado tipo de matrimonios? ¿Cómo no se van a cerrar los cielos sobre las naciones que igualan los derechos de las personas? ¿Cómo no se van a cerrar los cielos cuando se modifica un código civil y ya un padre no tiene autoridad sobre los hijos? Donde la unión matrimonial se transforma nada más que en un contrato por conveniencia. Me conviene, firmo esto, hago aquello, hago esto y hago aquello. Las naciones tienen los cielos cerrados. Hermanos, no pasa desapercibido delante de Dios. Y nosotros tenemos que arrepentirnos por nosotros y por ellos. Clamar para que Dios mueva esas cosas. Necesitamos los cielos abiertos. ¿Puedes decirlo conmigo? Necesitamos arrepentirnos.
No me puedo ir a acostar una noche y pensar, hoy no tengo nada que pedirle perdón al Señor. Hay algo que no funciona bien en mi corazón. Todos los días peco. Todos los días tengo malos pensamientos. Todos los días puedo tener cosas de juicio en mi mente. Y estamos hablando de los pecados de la mente nada más. Y los cielos todavía nos seguimos preguntando por qué se han cerrado sobre nuestras vidas. Se cierran los cielos porque no hay arrepentimiento. Qué tremendo que es cuando uno ve el pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante 40 largos años en la peregrinación del desierto tuvo los cielos abiertos. No había enfermos entre ellos, no se les gastaba el calzado, Dios les hablaba, la presencia de Dios los acompañaba. Más allá de que estaban cumpliendo la condena de los 40 largos años dando vueltas en el desierto, los cielos estaban abiertos sobre ellos. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, los cielos estaban abiertos sobre esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios la había preparado, porque Dios los había santificado, porque antes de cruzar el Jordán le dice, muchachos, santifíquense, porque vamos a entrar allá y Dios va a hacer cosas poderosas. Y ellos entraron en una tierra que fluía leche y miel y los cielos estaban abiertos, pero siguen decayendo, empiezan a ir a la idolatría y los cielos se cierran sobre la vida de Israel. Y encontramos épocas como la época de Elías y tantas otras épocas que Dios dice, vamos a cerrar los cielos y que no haya más lluvia sobre esta nación. Y como dijimos antes, hasta que ellos no se arrepintieron, no hubo cambio en las naciones. Queridos hermanos, necesitamos cielos abiertos sobre nuestras familias, sobre nuestros barrios, sobre nuestros lugares de trabajo y sobre nuestra nación. Y para eso necesitamos arrepentimiento. Joel capítulo 2, versículos 12 al 17 dice, ahora bien, afirma el Señor, escucha lo que dice el Señor, si no parece palabra para hoy. Perdón, es palabra para hoy. Joel capítulo 2, versículo 12 al 17 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos, lamentos, rásguese el corazón, no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Mirá. Tal vez el Dios cambie y deje tras de sí una bendición, como diciendo, y Dios te va a bendecir. Y sigue hablando y dice, las ofrendas son del Señor. Y yo cuando lo leí digo, ¿qué tiene que ver esto que se le chispoteó a Joel el tema? Después lo vamos a ver. Dice, las ofrendas son del Señor y sigue, proclamen ayuno y sigue, purifíquense y sigue, junten a los ancianos, junten a los pequeños, a los niños de pecho, que salga de la alcoba el recién casado, que la recién casada de su cámara nupcial, o sea, corten hasta la luna de miel. Arrepentámonos, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. Hermanos, el libro de Joel anuncia claramente al pueblo de Dios que cuando el pueblo de Dios se arrepiente de corazón, cambia la vida de una nación entera. ¿Cómo no va a cambiar tu vida y mi vida y la vida de nuestra familia cuando nosotros individualmente nos vamos a arrepentir delante de Dios? La nube de contaminación, como esta que me comentaban ayer, que había sobre Lima, ¿estoy bien? Sobre Lima, desaparecería con arrepentimiento. Con el cambio de dirección de nuestras vidas. Hermanos, cuando nos arrepentimos, los cielos se abren nuevamente. Amén. Los cielos se vuelven a abrir con la búsqueda de Dios. Isaías 55, del 6 al 7, dice así, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Dios es un Dios encontrable, Dios es un Dios hallable, Dios se deja encontrar. No hay manera de buscar a Dios si no es a través de Jesús. Hoy lo decía Marcelo hace un rato, únicamente Jesús, Él es el que nos lleva al Padre. Es a través del Espíritu Santo, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, que vamos a encontrar a Dios. Ayer hablábamos con los jóvenes de esto de buscar a Dios. ¿Qué necesidad que tenemos de buscar a Dios? Buscamos a Dios cuando oramos, escuchando. Porque tantas veces oramos sin escuchar. Oración es diálogo. Oramos a Dios cuando oramos escuchando. Oramos a Dios cuando leemos la palabra y permitimos que el Espíritu nos ministre.
Porque cuántas veces nosotros hemos leído la escritura y es lo mismo que leer el patorus... Medio viejo me salió. Eh, bueno, leer algo de hoy. Está el patrocinio todavía. Bueno, leer cualquier cosa, leer el Clarín. Cuando uno lee la palabra sin la guía del Espíritu, no pasa nada. Y vos me decís, sí, preguntale a los tipos que se cierran en un monasterio durante 40, 50 años y lo único que hacen es leer la palabra y nada les cambió en la vida. Porque es el Espíritu el que le da vida a la palabra. Entonces, cuando leemos la palabra y permitiendo que el Espíritu nos ministre y decimos, esto es para mí. Cuando yo lo leo y el Espíritu me ministra, buscar a Dios es obedecer la palabra. Hermanos, la palabra lo que dice no son consejos ni sugerencias, son mandatos del dueño. Hoy Marcelo nos decía, atendido por su dueño. ¿Lo dijiste vos o lo dijimos nosotros? No me acuerdo, lo dijimos, no sé. Es atendido por su dueño el lugar. Y es increíble eso. Entonces el dueño del universo dice, hagan esto y va a pasar eso. Eso es buscar de Dios. Buscar de Dios es congregarnos, alimentándonos de la comunión de los hermanos. Qué bendición que es congregarnos. Buscar de Dios es perdonar al que pecó contra mí y pedir perdón buscando la reconciliación. Buscar de Dios es servir a todos por igual, al chico y al grande, al niño y al anciano, al pobre y al rico, al que tiene y al que no tiene. Dios nos lleva a servir a todos. Buscar a Dios es recibir abiertamente lo que el Espíritu tiene para nosotros todos los días de la vida, no los domingos. Buscar al Señor los domingos es hipocresía. Vos y yo necesitamos buscar a Dios todos los días, orar a Él, depender del corazón. Buscar de Dios es vivir en paz con todos, o al menos intentarlo, como Pablo le dice a los romanos, en cuanto dependen de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Ahora cuando ya no depende de vos, bueno, allá vayan las guerras, qué sé yo. Buscar de Dios es aceptar la corrección del que nos ama. Buscar de Dios es no poner la búsqueda en lo material, sino poner la búsqueda en lo espiritual. Jesús mismo dijo, muchachos, busquen primero el reino de Dios y el resto se agrega. Y a veces buscamos más insistentemente lo material que lo espiritual. Cuando Dios dice, funciona al revés, búsquenme a mí y todo lo material va a ser agregado. Buscar a Dios es hacerlo en privado, no hacerlo en público. Lo que vos y yo recibimos, lo recibimos en privado. Dios nos ministra en privado. Yo celebro que nos juntamos acá para recibir una palabra también en público. Pero esta palabra yo no la recibo delante de la gente. Yo esta palabra la recibo en privado para poder compartírtela. Busco de Dios en privado, necesito estar en privado. No lo hago mientras estoy en una reunión con alguien, una entrevista con alguien, mientras estoy charlando con personas. Esta palabra la recibo en privado con el Señor, buscando de Él, y Él me habla primero a mí y después es para compartir con los demás. Buscar al Señor es visitar al enfermo. Buscar al Señor es ayudar al pobre. Buscar al Señor es cuidar al huérfano. Buscar al Señor es atender a la viuda que no tiene para qué vivir. Dinero estamos hablando, ¿no? Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando lo hagan de todo corazón. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, te responderé y te haré a conocer cosas grandes que tú no sabes. Y ayer leíamos Crónicas, capítulo 26, versículo 5, segunda Crónica, dice, en los tiempos en el que el rey Usías le buscó, el Señor le prosperó en todo. Hermanos, cuando buscamos de Dios, los cielos se abren nuevamente. Arrepentimiento y búsqueda de Dios. Y también, hermanos, pues todos queremos que los cielos se abran sobre nuestras vidas en lo material. ¿Amén? El que me dice que no, está faltando a la verdad. Los cielos se abren cuando los cielos se vuelven a abrir con la generosidad nuestra. Hay una palabra allí hermanos, la generosidad abre la ventana de los cielos. La llave de la ventana económica de los cielos la tenés vos. Malaquías capítulo 3. Malaquías, yo te invito a que un día leas Malaquías de corrido. La serie de preguntas y respuestas son pasmosas. La cantidad de cosas que el pueblo le pregunta y Dios dice, así que esto, así que tal cosa, qué sé yo, y cómo Dios contesta, que son las mismas preguntas que nosotros nos hacemos y los mismos planteos que nos hacemos delante de Dios. Y Malaquías 3,
Versículos 8 al 10 dice, mirá cómo sale con los tapones de punta el maestro. Dice, ustedes me han robado. ¿Cuántos saben que toda la Biblia es para hoy? Ustedes me han robado. Y dice, ¿y todavía preguntan en qué te hemos robado? Y ahí viene la respuesta del Señor. Dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, aclara, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Estamos bajo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Cómo me gusta esta parte, ¿no? Es como la única vez así tan claramente que Dios dice, es como en la primaria, al menos en mi época, es la mojada de oreja. ¿Se entiende esto de la mojada de oreja? El hacer, te espero fuera, te espero a la salida. ¿Se comprende entre hombres y mujeres? ¿Todos lo tienen comprendido esto? Era como un código secreto que teníamos los varones, que si uno se mojaba el dedo en saliva y le mojaba la oreja al otro, le estaba diciendo, te espero afuera a pelear. Obvio, las trompadas, no eran los salivazos, eran las trompadas. Dice, pruébenme en esto. Dice, ¿quién? El Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, esta palabra sigue vigente al día de hoy. Hay una acusación de parte de Dios. Ustedes me han robado. Y se siguen quedando con lo que es mío. Y eso desata sobre uno mismo la maldición. ¿Escuchás? Cuando yo me quedo con lo de Dios, estoy desatando maldición sobre mi vida. Y cada vez que nos quedamos con algo de lo que le pertenece a Dios, con honra, con dinero, con cosas materiales, con lo que fuere, la maldición nos alcanza. Esto dice la palabra de Dios. Pero Dios no se queda ahí. Dios se queda con un desafío liberador. Dice, mira, si haces esto, si no lo haces, está todo bien. Pero si lo estás haciendo, la maldición te alcanza, pero no te hagas problema, yo te hago un desafío. ¿Querés salir de la maldición? Traigan el dinero, pruébenme en esto y vea cómo abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, ¿queremos salir de la maldición del dinero robado? Devolvámoselo al Señor. ¿Queremos ver las compuertas de los cielos abiertas? Traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Como una piñata divina, el cielo explotará. ¿Se entiende que se abren las compuertas de los cielos y es como una piñata? ¿Viste? Imagínate lo que habrá dentro de esa piñata. A mí me encanta ver el momento. Nosotros ya hemos pasado la época de los cumpleaños de los chicos. Gracias a Dios, dentro de 5, 6, 7 años volverá la época de los cumpleaños de los chicos, pero ya serán nuestros nietos. Y era el momento de la piñata. El momento de la piñata, ¿dónde quieren estar los chicos? Abajo de la piñata. ¿Y qué están esperando? Que explote. ¿Y qué están esperando? A ver qué hay adentro. Y es el reino del arrebato el que tiene más fuerza, ¿no? El más rápido, el más ágil. Hermano, la piñata del cielo no se pincha con un alfiler ni con un palo. La piñata del cielo se pincha con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es promesa divina. ¿Y qué cosa magnífica puede venir del cielo? Y yo no voy a hacer... Vos sabés muy bien que yo no te predico un evangelio de la prosperidad ni nada. 20 años de pastorado indican que yo no soy de esos. Pero yo sé que cuando vos abrís las puertas de los cielos y el Señor derrama, te puede caer un auto en la cabeza. Y una casa. Y yo no te estoy pidiendo dinero. Estoy hablando de que Dios te bendice a vos. Porque el auto te caiga encima de la cabeza, a vos no me caiga encima de la cabeza a mí. A mí ya me cayó arriba de la cabeza. No puedo manejar dos, puedo manejar uno. Doy gracias al Señor. Y nos tiró una casa por arriba de la cabeza. Y nos bendice y nos ayuda. ¿Por qué? Porque hemos entendido esto, que es una ley divina.
Y él me dice, probame. Y nosotros lo venimos probando hace décadas. Y el Señor es tan generoso con nosotros. Y aunque no lo fuera, o no lo viéramos, no lo fuera, aunque no lo viéramos, el Señor seguiría siendo fiel igual. Y es una bendición. Yo no te voy a hacer levantar la mano ni nada, pero le pediría que alguno que no le funcionó esto, levante la mano, que me espere después del culto y me diga, yo lo hice durante meses y no me funcionó. Y vamos a ver y vamos a orar. Pero yo estoy seguro que nadie me va a esperar al final del culto y me va a decir, ¿sabes qué? Yo lo probé durante meses y durante años y no me funcionó. Yo sí te puedo decir, ¿cuántos lo han probado durante meses y durante años y sabe que le funciona? Eso sí podemos decir. A todos los que ves con la mano levantada, nos funciona. ¿Sabes por qué? No porque hagamos las cosas bien, porque Dios cumple su palabra. Funciona así, funciona así. ¿Sabes qué? Una vez tuve un diálogo en la iglesia con una situación económica y esas cosas, ¿viste? Y alguno me dice, no viene a la iglesia y manda el diezmo. ¿Qué se piensa? Y yo le dije, está bien. No que no venga a la iglesia. Que manda el dinero. O dice, congregate, manda el dinero. Yo conozco empresarios que ponen el diezmo de sus empresas y no son cristianos. Y lo dan a distintas obras de caridad. Y qué bien que les va. Voy a repetirlo porque he visto algunos ceños fruncidos. Yo no digo que está bien que no se congregue. Lo ideal es que se congregue, que sirva, que ame a Dios, que venga con toda la familia, que adore al Rey, que sea generoso, un montón de cosas. Pero si no viene y dice, es como en pedirle orar, no viene al culto y ora. Ah, no puede orar en la casa. Que mande la plata, ¿cuál es el problema? Que la mande a la iglesia que se le antoje, porque esta palabra es de bendición para las personas. Predicáselo a un inconverso. Decile, vos mandá el diezmo a un lugar que vaya a las cosas para Dios, a ver si no le funciona a él también. Esto funcionaba para toda la casa de Israel, para el local y para el extranjero. De hecho lo adoptaron otras naciones. Lee la historia de los musulmanes, a ver cuánto ponen. Empezaron con el 10, pasaron al 15 y hoy en el promedio general están poniendo el 27% de sus ingresos. El 27% de los musulmanes va a las arcas de sus dioses. Y me parece que es la zona más rica del mundo, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos siguen funcionando algunas cosas aunque le dieron la espalda a Dios? Porque ellos tienen el concepto del dar aunque no vayan a la iglesia. Insisto, no estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Te digo que le funciona hasta el que no conoce a Dios. ¿Cómo no le va a funcionar a los hijos de Dios? ¿Tomaremos el desafío o despreciaremos la promesa de Dios? Es la pregunta en esta mañana. ¿Te acuerdas que hablábamos de Elías? Y lo que pasaba en la época de Elías y que se cerraron los cielos. ¿Cómo se abrieron los cielos? Pusieron un buey y el buey lo despedazaron. ¿Qué era el buey? Una ofrenda. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que la carne está cara? ¿Nadie? Bueno, no salieron de sus casas. ¿La carne está cara? ¿Cuánto saldría un buey, una cabeza de ganado, después de 3 años y medio que no hay lluvia y no hay pasto? Acá dicen un auto, otro dicen una casa. 2 casas. Traigan un buey, dice Elías. Y se juntaron todo y trajeron el buey. Y él lo despedaza y Dios manda fuego del cielo. Los cielos se abren y detrás del fuego que viene la lluvia reparadora de la nación. ¿Por qué? Porque en el pasaje ese de Reyes, Segunda Reyes, 18, 19, 20, lo podés leer. El pueblo se había alejado de Dios, habían entrado en idolatría. Pero había gente que seguía doblando sus rodillas únicamente delante del Dios de los cielos. Y Elías convocó a la multitud del pueblo y le dijo, vamos a ver quién es Dios. Vamos a ver quién es Dios. Y se sintetiza el mensaje, es como una ilustración del mensaje de hoy.
Cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos buscaron a Dios y cuando ellos trajeron el buey caro como ofrenda, no sé cuántos bueyes buenos habría después de 3 años y pico, 1, 2, 3 bueyes, 5 bueyes en toda la nación. Cuando trajeron lo más caro, cuando se arrepintieron, cuando buscaron de Dios, los cielos se abrieron. Funcionó siempre igual. En el Monte Carmelo vemos la muestra del mensaje de hoy. ¿Cuánto necesitamos que los cielos sean abiertos con nuestra generosidad? Amén. Hace una semana celebrábamos que un velo se rasgó, el velo del templo, ¿no? Se rasgó y el acceso al Padre ya era ilimitado y el cielo quedó abierto porque hubo arrepentimiento, porque alguien pagó por nuestros pecados, porque hubo búsqueda de Dios, Jesús se encontró con Dios y porque hubo una ofrenda voluntaria más que generosa, Jesucristo dando su vida por cada uno de nosotros. Y los cielos se abrieron. Pero insisto, y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la vida cotidiana, de la vida abundante, de cielos abiertos o cielos cerrados sobre la vida de las personas. Esto funciona de esta manera. Hace poquito estaba compartiendo una charla con un pastor amigo y me contaba, recordaba algo que me había contado. Ellos estaban por casar con su esposa y una semana antes habían estado en un culto y ellos se habían juntado dinero para la fiesta y para el viaje de bodas, la luna de miel. Y estaban en un culto y él siente muy claramente que tenían que entregarle todas las ofrendas, todo el dinero que tenían como ofrenda al Señor. Y venía en el colectivo y él se quería agarrar de los pelos y dice, ¿cómo se lo digo a mi esposa, no? Creo que el problema no era desprenderse del dinero, sino que se iba a desprender de la esposa por el dinero. Y venía en el colectivo y le dije a mi esposa, a mi novia, dice, Dios me dijo algo. Y ella lo miró, agachó la cabeza y le dijo, a mí también. ¿Te dijo lo mismo? Me parece que sí. Tenemos que dar todo lo que tenemos, ¿verdad? Tiene nombre y apellido, ¿eh? Yo no te lo doy porque no me dio autorización para decirlo, pero te lo puede contar, no es una historia de cuentos. Vivieron los dos en nuestra casa, compartimos con ellos, pasamos fiestas juntos, nos fuimos de vacaciones, nos seguimos viendo, es una bendición. Y una semana antes ellos llevaron a la casa del Señor todo el dinero que tenían. Durante esa semana, Dios empezó a movilizar el corazón de la gente y les empezó a dar dinero. Todos los regalos eran plata. Absolutamente todos los regalos fueron dinero. Todos los regalos fueron dinero. Y me dice, Robert, nos fuimos a Bariloche, el lugar más magnífico de la Argentina. Y pudimos viajar, y pudimos tener una fiesta con un montón de gente, y pudimos tener de los padres de ella, que hace un montón que no veía, le mandaron dinero del extranjero y un montón de plata, y terminaron casándose en uno de estos salones tan importantes que hay por ahí. Algo que ellos no tenían planeado, porque ellos fueron buenos oidores a lo que Dios nos dijo. Es una bendición y los cielos se abrieron en ese momento sobre sus vidas. Es una bendición eso. Pasaje de Joel que leímos y quiero cerrar con esto. Versículo 18 en adelante dice, entonces ¿qué es? Después del arrepentimiento, ¿se acuerdan? Leímos hasta el 17 de recién. Dice, entonces, después de que se arrepientan, después de que busquen. ¿Viste que en el momento les dijo, las ofrendas son del Señor? Hasta ahí le mete el tema. Cuando sean generosos con Dios, dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. ¿Cuántos entienden lo que es el vino nuevo y el aceite? Hasta dejarlos plenamente satisfechos.
alejaré de ustedes los enemigos. El Señor hará grandes cosas. Alégrate, regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Los pastizales reverdecerán, los árboles producirán su fruto, la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia la del otoño y la de la primavera, como en los tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les recompensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes, y entonces sabrán que yo estoy en medio de ustedes, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, y sigue la escritura. Palabra de Dios, derramamiento, cielos abiertos, todas las generaciones recibiendo cosas de Dios. Todas las generaciones prosperadas emocionalmente, materialmente, espiritualmente, y una nación cambiada. Necesitamos los cielos abiertos. Para ello necesitamos arrepentimiento, búsqueda de Dios y generosidad del corazón. Necesitamos el derramamiento de su Espíritu, y esto se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros que demos esos pasos. No es un paso de la iglesia, es un paso de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La suma de cada uno de nosotros hacemos la iglesia. Arrepentimiento, búsqueda de Dios y generosidad sin mentira, para que Dios abra los cielos. Yo quiero que oremos, y si tomás una decisión, no solamente de haber entendido intelectualmente esta palabra, sino de ponerla en práctica, que hagas algo, no sé qué, que te pongas de pie, que agites una mano, no para mí, que hagas un acto de tu voluntad delante de Dios. Creo en los actos del cuerpo, proféticos. ¿Para qué? Porque el cuerpo está hecho para expresarnos. Si yo te digo que te quiero y no te abrazo, si yo te digo que te quiero dar un beso y no te lo doy, no está dado el beso. Entonces creemos que hay poder en estas cosas. Y te invito a que lo hagas. No sé qué, lo que en mi espíritu te diga, que te puedas arrodillar, que puedas levantar tu mano, que te puedas poner en pie, que puedas ponerte a orar. Algo tenés que hacer para mostrarte a vos y mostrarle al Señor que realmente querés los cielos abiertos sobre tu vida. Y que algo vas a hacer, no que querés, que algo vas a hacer. Señor, yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que abras los cielos sobre aquellos que hoy tomen una decisión. Que se cumpla tu palabra sobre cada uno de ellos. Los que están dando un paso en su corazón y aún dando un paso con algo, Señor. Los que arrepentidos de corazón vayamos a vos, Señor. Los que de corazón te busquemos. Y los que con generosidad te demos para que vos abras las ventanas de los cielos. Señor, abrí los cielos para que en la tierra cambien las cosas. Cuando vos abrís los cielos, lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Cuando nosotros buscamos tu reino se establece en nosotros. Y tu reino es convicción de pecado. Tu reino sos vos. Tu reino es buscarte primeramente a vos. Y lo demás lo agregás. Pero lo que agregás, lo agregás a través de nuestra generosidad. Porque ¿qué nos vas a dar generosamente si somos aves rapaces que nos comemos y nos quedamos con todo lo que nos das? Señor, yo celebro la vida del dar y del recibir. Celebro esto del sembrar y del cosechar. Celebro las leyes de la naturaleza y celebro las leyes espirituales que has determinado sobre la historia de tus hijos. Moviliza nuestros corazones, Señor.
Porque tu iglesia, nosotros, yo, necesitamos los cielos abiertos. Por vos, por nosotros, por nuestra conveniencia, porque es así. Señor, abrí los cielos. Abrí los cielos, Rey. No para salvación, sino para vida abundante. Señor, abrí los cielos. Pero no se abren con una oración, se abren con los actos de nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos, Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Te reconocemos como autor de todas las cosas, Señor. Mandá tu lluvia, Rey. Como en los días de Elías. Que los cielos dejen de estar cerrados. Y ante nuestro arrepentimiento, nuestra búsqueda y nuestra ofrenda voluntaria, los cielos se abran y la vida fluya. Los animales se reproduzcan y la salud vuelva y la muerte retroceda y la miseria desaparezca y la rapiña huya y la especulación financiera desaparezca. Señor, que venga esto no sobre nosotros nada más, sino sobre nuestra nación, Señor, sobre nuestro país. Pero empezamos nosotros, Rey, en esta mañana. Y te damos las gracias antes de recibir los cielos abiertos. Rey, los que tenemos los cielos abiertos sobre nuestras vidas, te damos las gracias. Porque más allá de lo que hacemos, sigue siendo gracia tuya. Y los que tienen los cielos cerrados, yo te ruego, Rey, que los corazones movilizados obren para que vos cumplas cada una de tus promesas